The Science of Where. Bueno, buenas tardes y gracias a todos. Después de la presentación de Puertos 4.0, esto no es tan ambicioso, pero es ya un poco el presente. Bueno, la Autoridad Portuaria de Valencia, como me ha presentado Carlos, yo soy la responsable ahora mismo de dominio público, es decir, de las concesiones de la Autoridad Portuaria de Valencia, pero previamente tuve una etapa en la oficina técnica donde llevé a cabo la implantación del GIS de la Autoridad Portuaria. La Autoridad Portuaria de Valencia gestiona 3 puertos de interés general bajo el paraguas de Puertos del Estado, que son los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía. Actualmente pues, somos líderes en el transporte en el tráfico de mercancías por contenedor y el año pasado pues, ya tuvimos el hito, ¿no?, de los 5 millones de TEUs, principalmente a través del puerto de Valencia. El puerto de Gandía, como os imaginaréis, es un puerto bastante más pequeño. Y Sagunto pues, tiene un tamaño medio, más centrado ahora mismo en vehículos y con una planta de regasificación. La Autoridad Portuaria de Valencia siempre hemos tenido muy presente que la digitalización es muy importante para nuestro negocio. Pues ya empezamos hace muchos años con Valencia, con el PCS, el Port Community System, que para aquellos que no lo conozcáis, pues es una mesa donde se sientan todos los actores del transporte marítimo, el cargador, la naviera, la terminal y las administraciones, ¿no?, la autoridad portuaria, las aduanas, y es el sitio donde se intercambia la mercancía, la información sobre la carga. Más recientemente acabamos de lanzar una app para los transportistas terrestres, para que tengan en su móvil en tiempo real las órdenes de carga, indicándoles pues, la matrícula del contenedor, figura también la matrícula de la cabeza tractora, etcétera, como una manera más de ayudar en transmitir la información en lo que es el transporte marítimo. En cuanto al GIS, pues llevamos muchos años, ¿no? Empezamos con herramientas de GIS de escritorio, principalmente con las... Querría primero decir, ¿no?, para mí lo que es el GIS. El GIS es una manera de ver la información. La información o la tienes que tener, la necesitas, pero al final el GIS fundamentalmente es cómo la quieres ver. La quieres ver bien para poder analizarla, tomar decisiones y entender la realidad. Empezamos nosotros pues, alrededor del 2000 haciendo distintas herramientas GIS de carácter escritorio. Empezamos con una bastante importante, que era para la visualización de mercancías peligrosas, así como el llenado de los tanques de productos petrolíferos que se consideraban inflamables desde un punto de vista de la seguridad. En esa misma herramienta también se visualizaban pues, si había algún buzo haciendo alguna inspección. Implementamos otras 2 herramientas GIS para el control de los proyectos de construcción. Teníamos, así como de los sondeos geotécnicos, como una herramienta de visualización de la información. En el año 2010 lanzamos el primer GIS corporativo. Era una herramienta, un desarrollo a medida, en el que se veía fundamentalmente la información que toda la casa, toda la autoridad portuaria requería, que era principalmente la información de dominio público, es decir, dónde estaban las concesiones, qué plazo tenían, qué superficie tenían, a qué se dedicaban, cuál era el objeto. Esa información era necesaria tanto para la comisaría que daba los atraques como para la policía portuaria. Era también una manera de unificar la nomenclatura, ¿no?, cómo se llaman los diques, cómo se llaman los muelles, y un poco entendernos. En el año 2014 hicimos una extensión de ese GIS a medida, con lo cual pues, este GIS nos permitía también hacer una gestión documental. Pudimos compartir ya planos que se podían imprimir y pudimos compartir también documentos concesionales. Además se hizo un aumento sustancial de la información que se iba a compartir, principalmente de instalaciones, ¿no? En 2016, esto eran herramientas cerradas, cada capa tenía una información y cada capa tenía un color y no se podía cambiar. En 2016 dijimos, no, tenemos que avanzar y tenemos que ser flexibles para poder dar a los usuarios de la casa la información que requieren y de la manera más amigable. Hemos hecho un primer intento en el 2016 con una herramienta de Autodesk, Autodesk Infrastructure Map Server, y finalmente en el 2019
hemos llegado ya a un acuerdo con Esri con el que hemos hecho varios pilotos. ¿Qué es lo que queremos con Esri? Con Esri hemos hecho 2 pilotos porque primero queremos seguir teniendo lo que tenemos, es un visor de mapa, un cuadro de mandos que nos permita analizar y planificar la realidad del puerto. Pero ahora ya sí queremos hacer una integración con nuestras herramientas de conservación y mantenimiento. Hicimos una prueba de diseño con el Collector, que es una herramienta para toma de datos in situ de cuestiones de conservación y mantenimiento. Y el tema que nos trae hoy, que es el otro piloto que realizamos, fue la integración BIM-GIS. Como sabéis, la realidad BIM ya es una realidad. Todos los proyectos ahora mismo, pues para la planificación, para el diseño, la ejecución y la explotación posterior, tienen y deben estar en BIM. Y nos preocupaba muchísimo la integración de BIM y GIS. Esri nos propuso una solución, hicimos un piloto con el Centro de Inspección Fronterizo del Puerto de Sagunto, que actualmente está en construcción. Este proyecto fue proyectado por una ingeniería que hizo en paralelo un proyecto convencional y un modelo BIM. Este modelo BIM se lo hemos facilitado a Esri y son los que han hecho pues una integración, nos la mostraron y nos ha gustado la solución. Por último, el tema del BIM y la importancia que tiene. Nosotros ahora mismo estamos tramitando el otorgamiento de la nueva terminal de contenedores del norte de Valencia. Tiene 1.400.000 metros cuadrados, 2 kilómetros de línea de atraque. Cuando vimos la oferta y vimos un poco los procesos, lo que quieren, pues ya tienen muy claro que va a haber procesadores BIM, van a tener gente dedicada únicamente a la gestión del modelo BIM de la terminal. Para que os hagáis una idea, cuando hicimos los primeros modelos GIS y queríamos integrarnos con las terminales de contenedores, las terminales de contenedores no tienen modelados sus patios de contenedores con un sistema de información geográfica, sino que lo han hecho con un espejo de sus buques. Es decir, han hecho una cuadrícula y unas alturas, pero no tienen sus terminales situadas en el espacio. Solamente les interesa si es la calle 1, anchura 2 y la altura. Eso para una terminal con un alto grado de automatización como va a ser esta ya no sirve, porque casi toda la maquinaria pues va a estar automatizada y por lo tanto van a estar ubicadas por un GPS y por lo tanto va a ser una terminal modelada en BIM y cuyo modelo BIM va a ser mantenido. Y ahora pues os paso con Isaac para que os enseñe el piloto que han hecho con nosotros. Genial. Esto va por HDMI, ¿no? Ahí. Esto es el conversor. Ahí estamos. Vale. Te cambio el sitio. ¿Tú tenías micro de más? Cambia si quieres. No, si eso lo quitaste ya. A ver, esto vamos a liar, ¿eh? Ahí. Y ya no te molesto más. Bueno, pues yo soy Isaac Sánchez y como bien dice Carlos, trabajo en el Departamento de Servicios Profesionales, en clientes estratégicos y también, bueno, trabajo para Esri, básicamente para Esri España, no en un departamento. Pues bueno, trabajo para Esri y estoy en todos estos proyectos de integración BIM-GIS que tiene mucho que ver también con el GIS 3D. Y pues me dijo Carlos que por qué no veníamos a contar el piloto o la prueba que habíamos hecho con el Puerto de Valencia y también un poquito cómo vemos nosotros esta integración BIM y GIS. Justo estaba viendo el ejemplo del Puerto de Barcelona y le decía a Carlos, tío, tenían que tener un visor 3D porque yo no sabía cómo era el proyecto. Y justo lo han enseñado después, he dicho, mira, perfecto, ¿no? Entonces, estamos avanzando por ahí. Y tenemos que entender que estos nuevos modelos del GIS 3D están aquí y son proyectos reales, es decir, lo que antes contábamos como demos, experiencias, pruebas que hacíamos son ya proyectos muy reales y muy necesarios para cruzar estos dos mundos, estos dos verdaderos transatlánticos, ¿no? Que aquí se dice mejor que en ningún sitio, que son el BIM y el GIS.
Aquí estamos viendo, bueno, ejemplos como el modelo BIM del puerto de Sagunto, que luego veremos más en detalle, un proyecto de parques nacionales del IGN, donde están modelando todos los parques nacionales de España con una resolución centimétrica, el proyecto que hemos visto antes en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Madrid, donde está modelando toda la ciudad con un nivel de detalle 1, 2 e irá escalando. No sé si lo sabéis, bueno, el LUD, el nivel de detalle 1 es cubos, el 2 forma de los tejados, 3 balcones, 4 indoor, 5 hasta el 500 que... bueno, yo no sé cuál es el último que tiene BIM, pero bueno, hasta el siguiente. Llevamos todo el día realmente hablando de esta integración, o por lo menos vosotros no, pero yo llevo todo el día hablando de esta integración. Y lo más interesante de esto es la palabra colaboración, y no, eso sí que no me canso de decirlo, porque es verdad, casi siempre cuando nosotros mostramos presentaciones, el círculo del GIS es como el sol, ¿no? Lo más grande, y luego se integran plataformas de IoT, de activos, de lo que sea. Bueno, en esta temática estamos entendiendo ambos mundos, que todos son importantes, ¿no? Pues para ver ese modelo del puerto de Barcelona 3D, también con los edificios que tenga el puerto modelados en BIM, es necesaria esta integración, y para muchos otros proyectos. ¿Cómo? ¿No? Porque, muy bien, ¿cómo? Pues con un montón de siglas, no. Pero las tenemos: Lean, CIM, GIS, BIM, GIM, GeoBIM, pero sí es una realidad que ya está pasando y ya hay proyectos. Esta mañana también hemos enseñado un proyecto de INECO, donde es un proyecto real, donde nosotros les hemos ayudado, pero muy poco, realmente lo han hecho ellos, donde se integró el modelo BIM de una carretera. La obra lineal suele ser, bueno, muchos lo sabréis mejor que yo, pero más compleja. Y en este tipo de gestión de pequeñas ciudades, como son los puertos o los aeropuertos, ¿no? Donde tenéis edificaciones, obras lineales, encima en este caso pues también modelos del terreno especiales como puede ser la batimetría, hay que ser capaz de trabajar con todos esos tipos de datos. Me gusta mucho cómo has definido además el GIS, ¿no? Y al final son datos asociados a objetos, y en el caso del GIS a distintas escalas también. Justo lo comentaba también el puerto de Barcelona, no es lo mismo cuando estás a una escala a nivel de país que cuando estás a una escala de 1 metro. Quieres ver distintas cosas. Y diréis, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo conseguimos esta integración? Lo primero, con datos y formatos interoperables. Hemos comentado muchas veces que esta integración de lo que va es de integrar datos, plataformas y personas. Pero lo primero son los datos, que yo pueda enviar un archivo y otra persona lo pueda ver con distintas plataformas. ERRI es un software propietario, pero trabaja con multitud de estándares y es capaz de publicar multitud de estándares. En el caso específico de BIM, el estándar, el IFC, lo podemos importar a día de hoy a través de una ETL, que es una herramienta nuestra para hacer un esquema de importación. Podemos leer también de formatos propietarios y sobre todo además lo podemos publicar, porque insistiré un poco más adelante, pero lo mejor o lo más interesante también es: importo el modelo BIM para algo. Me lo llevo a mi mapa 3D del puerto para visualizar un impacto, para visualizar una nueva obra y ver, no sé, para analizar la gestión de activos. Quiero la estructura, quiero todo, quiero la electricidad para incorporarlo a la red de utilities que tengo yo en el puerto. Bueno, pues incorporemos lo que necesitemos y utilicémoslo. No lo he dicho. Para poder utilizarlo tiene que llegar a más personas. ¿Cómo? Publicando los datos. ERRI es capaz de publicar modelos, bueno, datos 2D, lo sabéis todos, servicios de entidades, servicios cacheados, multitud de tipos de servicios, pero también los servicios 3D. Los servicios 3D, ERRI los publica como un estándar OGC, que es el I3S, Index 3D Extend Layer, y eso lo puede consultar cualquiera desde un dispositivo móvil, desde una tablet, desde su casa, desde donde quiera, siempre y cuando tenga permisos para acceder a los datos. Así que, por un lado, interoperabilidad, es decir, ser capaz de integrarnos a nivel de dato. Por otro, alianzas estratégicas de plataformas. ERRI y Autodesk tiene una alianza global que es realmente potente, donde tratamos de tender puentes entre ambas plataformas, y esos puentes son servicios web. Es decir, que una persona trabajando con InfraWorks o Civil 3D pueda ver lo que alguien está editando en el campo, una incidencia, un comentario, o que puedas alimentar ese diseño detallado de Civil 3D con un modelo de terreno, o incluir la batimetría que tú has trabajado en ArcGIS, publicando ese dato como un servicio web y no enviándole nada. Desde lo mejor, bueno, ahora os lo cuento, que no os voy a hacer más spoiler, pero quedaros con ese puente entre ambas plataformas.
¿Qué ha sido necesario desde nuestra parte, desde la parte del GIS? Avanzar en la modelización 3D. Cuando hablamos de BIM, hablamos de un nivel de detalle muy importante y de una precisión y resolución también muy importante, y el GIS también ha avanzado en la capacidad de trabajar con datos cada vez más precisos, datos de drones, datos de sondas que comentabais antes. Así que capturar, modelar, ser capaz de trabajar con esas ingentes cantidades de datos, nubes de puntos, millones de datos. Al final siempre el truco realmente está en comprimir y descomprimir datos para poder trabajar con ellos desde un entorno amigable. Realizar análisis contra ellos y luego además integrar monitorizaciones. Si nos vamos a la famosa diapositiva de los círculos, pero aterrizando, ¿no?, que es una palabra que se utiliza mucho ahora, o atracando, ¿no?, aquí, pues en la fase de planificación necesitamos un clásico del GIS, ¿no? Pues ser capaz de acceder a datos meteorológicos, incluso simulación, movimientos, tráfico. Espera, voy a cambiar el tipo, que si no, no se me reproducen los vídeos y además no sé por qué. ¿Vale? Esto era lo que siempre nosotros hemos trabajado en GIS y hemos trabajado con muchos puertos, ¿no? Vale. ¿Cómo podemos trabajar a día de hoy? Con diferentes datos del entorno. De hecho, en la prueba que hicimos para el seminario, dimos un webinar conjunto con Autodesk pues hace 10 días y creo que se publicará, se dejará el vídeo libre pues, dentro de nada, que os lo pasaremos. Pues trabajamos con datos de distintas fuentes, modelos de terrenos, datos de isobatas que trabajamos, con los que generamos una batimetría, datos personalizados que teníais vosotros con más resolución, datos que tenemos disponibles también en el Living Atlas de ERRI. Nosotros tenemos un repositorio de datos geográficos realmente ingente, donde tenemos datos de todo tipo, cartas náuticas, nos conectamos con web service, todo esto desde ArcGIS Pro. ¿Cuántos habéis utilizado ArcGIS Pro alguna vez? Bien. Si habéis trabajado con ArcGIS Pro, notaréis que hay una mejora también de rendimiento, sobre todo a la hora de trabajar con web service. Quizá no tenga todo lo que necesitáis a día de hoy, pero probar a cargar un web service o distintos tipos de web service, Basemaps y demás en ArcMap o en ArcGIS Pro, empezamos a trabajar ya de un modo muchísimo más efectivo. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo donde trabajamos con todos estos tipos de capas a distintas escalas. En el caso de esta demo, que aclaro que es demo porque justo lo comentamos el otro día, no sé si veis que es el puerto de Sagunto, donde os decía trabajamos con batimetrías y simulamos que iba a haber un nuevo Pantalán, que es una obra que estaba anunciada, que sí que existe. Y luego, pues buscando, extrayendo datos de hecho de OpenStreetMap, pues yo encontré que hay un cable de red eléctrica que va más o menos desde el puerto de Sagunto hasta Baleares. Y dije, perfecto. Entonces lo incluimos para ver cómo podría interferir o cómo nos podría ser necesario para nosotros poder visualizar esa información a la hora de desarrollar una nueva infraestructura, tener en cuenta distancias de seguridad o cualquier tipo de incluso legislación que debamos tener. Pero el trayecto que tiene el cable, que vais a ver luego, es totalmente simulado. De hecho, lo acercamos todo lo que pudimos al Pantalán como para que hubiera un problema que no hay. Y realmente no sabemos bien por dónde va el trazado porque también hay unos temas de seguridad de este tipo de infraestructuras. Lo que os decía, datos. Living Atlas, GML de catastro, es realmente sencillo, y eso se lo digo, poder generar los edificios en 3 dimensiones a partir del servicio que publica Catastro, edificios por encima de la tierra y subterráneos. Y ya da un primer vistazo de lo que tenemos también en nuestro puerto o cerca de nuestro puerto. Datos de OpenStreetMap, datos del Mapama. El proyecto sigue su curso y llega al diseño detallado. Pues aparece ese Pantalán, queremos ver ese diseño en nuevo parking. Aquí es donde nos quedábamos antes, realmente, en la parte del GIS. Cuando se empezaba a hacer el modelo 3D en otras plataformas, esto seguía su curso, pero nosotros seguíamos viendo, pues los edificios eran polígonos o puntos incluso, el cable era una línea sin más y el Pantalán una línea o un polígono. ¿Qué podemos hacer a día de hoy? Leer e importar esos modelos 3D con mucho nivel de detalle. Lo primero, los conectores, mientras tenemos esa fase de diseño y construcción. Conectores existentes, ArcGIS for AutoCAD,
que ya lleva muchos años y no sé si conocéis, pero permite publicar servicios web y leer y editar esos servicios web. Y los nuevos conectores que se llaman, creo que es Argis Connector, Autodesk Connector for Argis, es el nombre. Los tenéis disponibles para InfraWorks y para Civil 3D ya. Para Revit hay proyectos piloto, lo que sí se puede es leer directamente de ese formato, pero ahora dentro de la explicación. Con lo que quiero que os quedéis. En diferentes fases del proyecto o diferentes proyectos habrá perfiles que trabajen con InfraWorks, perfiles que trabajen con Argis Pro, perfiles que lo vean en un cuadro de mando, otros que estén en campo. Van a estar conectados. Va a haber dos plataformas que se conecten y puedan alimentar información de forma bidireccional. Y esto realmente es clave. No hablamos ya de importar datos, llevártelo al otro lado, en qué sistema de coordenadas. No. Esto abre una puerta al software de Autodesk, a Argis Online, a nuestro software online, por decirlo así, a nuestra nube. Y de ahí puedes ver información que compartas contigo, tener toda la funcionalidad de grupos, web maps, escenas 3D, desde su lado seguir con ese diseño detallado y luego además, que era lo que os iba a contar ahora, todo eso lo podemos visualizar. A nivel de formatos, ¿qué podemos leer? De Revit leemos el proyecto, el RVT, directamente. A nivel de... Perdón. Estándares, el IFC. Lo hemos hablado muchísimo hoy, lo podemos importar y es básico, porque al final es verdad que, diferentes versiones de proyectos. Bueno, nosotros podemos importar el IFC e incorporarlo a nuestra base de datos. Civil 3D puede importar ya directamente, y esto creo que es desde la versión 2020.1, que es para un año antes, a FileGDB, que es nuestro formato de base de archivos, y desde otro tipo de software, DWG, DGN. Todo esto lo llevamos a una base de datos y además lo podemos publicar, que era lo que os comentaba, como un servicio I3S, como un servicio web. Esto sería como lo contábamos antes, cómo nos traemos datos, ¿no?, a nuestra casa. Lo siguiente, cómo vuelve, cómo alimento con más información a otras plataformas, los conectores para Civil, conectores para InfraWorks y esos web services, esa información que se genera en GIS también se está viendo desde el otro lado. Servicios de entidades, servicios raster se van a poder visualizar, mallas, bueno, esto va avanzando y sí quiero que os quedéis con la idea de que cualquier duda, cualquier posible mejora que queráis plantearnos, ambas empresas estamos en una fase de escuchar, porque realmente esto es importante, no estamos hablando solo de una plataforma, sino de integración de muchas cosas y queremos conocer las opiniones que tenéis. Siguiente integración a nivel de nubes y APIs. Cuando empiezas a trabajar con esta integración BIM-GIS, una problemática que todo el mundo te dice es que tengo 7 nubes. Tengo la vuestra, la de Autodesk, la de la plataforma de gestión de activos X y demás. Lo que estamos tratando otra vez es de que a nivel de APIs abiertas, se puedan entender. Y lo que está en el centro, de todas estas presentaciones es el dato. Porque aquí siempre la pregunta es, vale, ¿y cómo, si hablamos sobre todo ahora cuando lleguemos a operación y mantenimiento, cómo voy a ser capaz de almacenar la evolución de mis modelos BIM? Porque serán varios de aquí a 30 años y además todos los informes de mantenimiento que se van a ir asociando. El dato está en el centro y lo vas trabajando y visualizando en distintas plataformas que hacen distintas cosas. ¿Cuándo es esto muy complejo? Cuando no te puedes comunicar. Pero en lo que se está trabajando, y también no es el tema de hoy, pero en plataformas también de gestión de activos, SAP, Máximo, Archibus, es que los conectores sean cada vez más simples, ¿no?, más fáciles de utilizar para, pues al final, para todo el mundo. Esas flechas intermedias es la clave. Colaboración y conectividad. Por enseñároslo para que lo veáis un poquito también en directo, este es el proyecto que os comentábamos de Argis Pro, donde podemos importar distintos tipos de modelos 3D. A ver si os quito aquí esto. ¿Vale? Modelos bastante pesados con los que podemos trabajar. A la hora de generar un modelo 3D también rico, es muy interesante también trabajar con temas trabajar el tema del rendimiento de las escenas, cómo comprimes y descomprimes los datos. Importamos modelos de BIM, pero importamos también modelos 3D estándar como los GLTF, que son un tipo de modelos nuevos. Ahí hablamos sobre todo de mobiliario, contenedores y ese tipo de cosas que además llevan asociadas información. Vaya fiesta ahí fuera. ¿Qué hay, Carlos? Llevamos con el tiempo. pero ¿cuántas copas se están poniendo ya? Bueno, esto nos lo llevamos a un visor web, ¿vale? Madre mía, me he quedado alucinado. Y
El modelo BIM, igual, lo leemos desde Revit, leemos de forma nativa, lo publicamos como un Building Scene Layer y lo podemos visualizar, podemos consultar información, podemos filtrar, aquí estamos visualizando también la categoría Rooms, podemos filtrar por cualquier piso, visualizar, uy, se me está acabando ya hasta la batería. Y bueno, toda la información que estábamos viendo antes la tenemos del mismo modo en un navegador web, con lo cual lo podemos compartir con cualquiera, sin plugins, sin necesidad de software, solo le damos permiso para acceder a este tipo de datos y esa persona pues ya puede trabajar, puede visualizar, puede enviar un comentario y puede colaborar, que todo esto va de eso, de colaborar. Nada, simplemente quería enseñároslo, todos los datos con los que hemos trabajado y lo que sí es lo que va a llegar, lo que tenemos y lo que va a llegar para que os quedéis con el resumen. Conectores, InfraWorks, Civil 3D, ArcGIS for AutoCAD, pruebas de concepto BIM 360 y ArcGIS for Revit, si lo queremos llamar así. Podemos importar de BIM primero del IFC. Novedad es que se podrá generar una file GDB a partir del modelo de datos IFC. Ya sabéis que hay varios IFCs, edificios, estructura, bueno, obra lineal, por llamarlo así. Está el IFC 4.2, creo que es, bueno, lo conocéis mejor que yo seguramente. R está detrás de esa transformación, leer del RVT, importar de Civil 3D y publicar Building Scene Layer, edificios, Transportation Scene Layer, que llegará a finales de año, principios del año que viene. Y la última, integración. Todo a nivel de aplicación web. En un lado, la escena web 3D con toda vuestra información, en el otro lado, BIM 360 con su visor, con información cruzada de forma bidireccional. Pincho en un lado, consulto, meto una incidencia, se ve en BIM 360, otra persona puede conectarse desde Revit o desde Civil y hacer la modificación que tenga que hacer. No, la solución completa a todo esto, yo creo que no está. Es decir, esto está avanzando, a día de hoy hay unos flujos que se pueden utilizar, pero a principios de año eran otros muchísimo más simples. Avanzamos hacia esto y digamos que el roadmap es bastante llamativo. Por último, nuevas tecnologías. La idea es que consuman este mismo tipo de información, que son web services. A nivel de realidad aumentada, os lo digo por si tenéis algún tipo de piloto o proyecto, ya existe un runtime, puedes visualizar web service con dispositivo móvil, consultar información, publicarlo, si os interesa nos comentáis. A nivel de realidad virtual, no os lo cuento, lo veis. Tenéis un stand de HP donde podéis poneros unas gafas y visualizar una nueva ciudad. Quedaros con ArcGIS Drone Collections, mañana hablaremos de él en el track de imágenes y en el track de 3D. Nueva suite para trabajar con imágenes de drones, desde la planificación, integrando con 3DR, modelado y procesado de imágenes con Drone to Map local y en la nube, y consumo de publicación de servicios web y consumo de todas nuestras aplicaciones, en campo y todo ese tipo de cosas, ¿vale? En definitiva, pues trabajar por una continuidad digital. Hemos hablado mucho de transformaciones digitales, pero es verdad que estamos en un punto donde se cruzan diferentes plataformas en esa transformación y ahora pues todo tiene muchísimo más sentido y todo parecen ya proyectos que pueden ser reales. Hoy hemos presentado algunos y el año que viene pues a ver si presentamos los vuestros, ¿vale? Muchas gracias. Hemos visto muchos conceptos, muchas funcionalidades, pero en definitiva yo me quedaría con una única palabra: sencillez. Ya voy a recuperar la imagen que ha mostrado Rafael Ponce en su presentación en el puerto, el concepto de ese testeo, de esa operativa con los hijos de los trabajadores del puerto, que eran los que realmente estaban testeando esas finales funcionalidades, y yo creo que eso lo resume todo: sencillez, mucha tecnología, mucho potencial, muchos productos, pero sencillez, simplemente eso. The Science of Where.